Si tienes una hernia lumbar, seguramente hay un ejercicio que te da más respeto que casi ningún otro, y ese suele ser la sentadilla, porque en la cabeza de mucha gente, una hernia lumbar y sentadilla suenan a mala combinación, como si agacharte con carga fuera exactamente lo que no deberías hacer nunca. Esa idea no sale de la nada. La sentadilla realmente impone, porque hay carga, hay flexión de rodilla y también de cadera. Hay gente que la asocia con doblar la espalda y también que eso es malo. Y hay mucha gente que en cuanto oye la palabra hernia ya interpreta que ese movimiento mejor ni tocarlo. Porque aquí el problema es meter demasiadas cosas distintas en el mismo saco. Porque no existe la sentadilla como una única cosa y un único ejercicio. Y eso, para este tema, cambia bastante la película. Tenemos que entender que no es lo mismo una sentadilla al cajón, por ejemplo, que una sentadilla con barra baja y profunda. Y tampoco es lo mismo una sentadilla goblet con poco peso que una sentadilla pesada con la barra detrás de la espalda. Y tampoco es lo mismo una sentadilla parcial bien controlada que una bajada al límite con fatiga y sin demasiado control. Así que la pregunta útil no es si la sentadilla se puede hacer o no si tienes hernia. La pregunta iría más por qué versión de sentadilla te conviene a ti ahora mismo, qué te pide esa versión y si te ayuda a entrenar mejor o te está complicando más de la cuenta. Ahí es donde entra el criterio, porque con una hernia lumbar muchas veces lo que marca la diferencia no es evidentemente el nombre del ejercicio, es cómo lo haces. Mucha gente asocia sentadilla con barra en la espalda a más compresión y por tanto a más peligro. Y aquí hay un matiz importante y es que no todo depende del peso que llevas. También importa cómo te colocas, cuánto te inclinas, qué control tienes y qué variante estás utilizando. Por ejemplo, las sensaciones cambian mucho con la inclinación del tronco y también la exigencia para la zona lumbar. En general, cuanto más te inclinas hacia adelante, más trabajo le pides a esa zona. Y no significa que inclinarte sea malo, significa que la demanda cambia. Y no es lo mismo tampoco inclinarte desde la cadera con control que empezar a perder ese control y redondear la zona lumbar cuando la carga ya aprieta bastante. La profundidad también cambia bastante la película. Bajar más no es malo por definición, pero cuanto más bajas, también es más fácil que al final del recorrido aparezcan compensaciones si esa posición no la controlas bien o si no estás del todo cómodo en esa posición. Por eso, en algunos casos, recortar un poco el recorrido al principio es elegir una versión que te deje trabajar mejor. Y luego va donde está la carga. Cuando la carga va adelante, como en una sentadilla goblet, por ejemplo, o una sentadilla frontal, normalmente es más fácil mantener el tronco más vertical, más erguido. Cuando el peso va detrás, según la variante, suele haber más inclinación. Y eso hace que dos sentadillas que desde fuera pueden parecer bastante parecidas, en la práctica no se sienten para nada igual. Por eso tampoco es lo mismo una sentadilla barra alta que una barra baja. En general, la barra baja suele pedir más inclinación del tronco. La barra alta suele permitir una postura algo más erguida. Y si tienes una hernia lumbar, ese matiz sí que importa. Sobre todo si además hay sensibilidad hacia la pierna, hay ciática o notas que ciertas posiciones te irritan más que otras. Así que cuando alguien te dice que la sentadilla está prohibida por sistema, está simplificando demasiado. Y cuando alguien te dice que hagas cualquier cosa, que da igual, pues también es simplificarlo demasiado. Al final, los extremos, en este caso y en muchos otros, pues no son buenos. La postura inteligente está en medio y hay que interpretar el contexto de cada persona. Si ahora mismo no te compensa demasiado o tienes otras opciones con las que puedes trabajar parecido de una forma más sencilla, pues hazlo, no pasa nada. Puedes usar una prensa, puedes usar zancadas, puedes usar el ejercicio de subir al cajón, puedes usar un trabajo unilateral, puedes usar variantes de sentadilla mucho más simples. La idea no es defender un ejercicio, la idea es entrenar bien. Y si decides meter la sentadilla porque no tienes más opción, pues para mí lo lógico es empezar por la versión que te deje practicar el patrón lo más cómodo posible. Muchas veces eso significa empezar con algo como una sentadilla al cajón o una sentadilla con TRX, una sentadilla desde sentado, por ejemplo, o una goblet o incluso una sentadilla frontal con poquito peso. Estas opciones te dejan regular mejor el recorrido, colocarte mejor y ver con más claridad si ese patrón ahora mismo encaja contigo o no. Luego, si tiene sentido, pues ya puedes ir progresando. Así que si te preguntas si puedes hacer sentadillas con hernia lumbar, yo te diría que sí, pero no sin antes mirar
qué síntomas tienes, qué variantes toleras, qué profundidad controlas y valorar si ahora mismo eso te va a ayudar a recuperar capacidad sin empeorar. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado y antes de irte, si no has visto este vídeo de aquí, te lo recomiendo. Y si quieres suscribirte, pincha por aquí. Un saludo, un abrazo y hasta la próxima.